Continuando con nuestros tópicos de evaluación del comportamiento de las propiedades de resistencia al corte, eh, habíamos mencionado el comportamiento de suelos residuales, perdón, de parámetros residuales, de parámetros críticos. Creo que habían algunas dudas que espero ya enseguida aclarar, pero en términos de respuesta, debemos dividir dos grandes grupos que son los suelos que estén en una condición muy rígida, que particularmente en los suelos granulares le denominamos una condición densa, y en los suelos finos una condición altamente preconsolidada o sobreconsolidada. Eso nos permite en los gráficos visualizar directamente cuál es la respuesta esperada en ese tipo de suelos. Por ejemplo, si estamos muy densos, vamos a observar un comportamiento más rígido, menor deformación antes de alcanzar la falla, con un pic claramente definido. Si estamos en un material mucho más suelto o normalmente consolidado, lo que vamos a observar es mucha mayor capacidad de formación hasta llegar a la falla sin necesariamente tener un pic definido. Y en lo que respecta a las curvas de deformación volumétrica versus deformación axial, a partir de las cuales podemos calcular el coeficiente de Poisson y el ángulo de dilatancia, que posteriormente lo vamos a ver en detalle. Por ahora solamente nos estamos centrando en los parámetros de resistencia base. Lo que vamos a observar es que va a haber en un suelo suelto siempre una pérdida de volumen, que sería lo correspondiente a la contracción, y en un suelo muy denso, cuando ya no alcanza a perder el volumen porque ya está demasiado empaquetado, empieza a haber una movilización de partículas que se le denomina el fenómeno de dilatancia, generando un aumento de volumen. La dilatancia no tiene nada que ver con la expansividad, pese a que estamos hablando de un aumento de volumen. La expansividad en un suelo lo asociamos es a un aumento de volumen por ganancia de contenido de agua o de variación en la humedad. Eso es lo que llamamos expansividad. En este caso son el ángulo de dilatancia, que tiene que ver una variación del volumen por esfuerzo de corte, y de que también vamos a hablar en detalle posteriormente. Entonces, en relación al ángulo de fricción que habíamos mencionado, lo que vamos a tener cuando estamos calculando el estado de esfuerzos en la condición límite es un ángulo de fricción peak, y en determinados grados de deformación posterior a la falla podemos obtener un valor crítico y un valor residual, y eso también lo voy a retomar enseguida con un gráfico que les voy a mostrar. En relación a la composición mineralógica del suelo, nosotros vamos a tener una variación en función, obviamente, de qué tan plásticos sean los minerales de arcilla o los minerales que componen el suelo. Si son arcillosos, con mayor razón. Entonces, generalmente lo que vamos a experimentar en términos del ángulo de fricción es una reducción del ángulo de fricción en función del contenido de material arcilloso con características expansivas. Esa secuencia que estamos viendo allí, cuarzo, caolinita, hilita y monmorillonita, sería como toda la secuencia de expansividad, siendo el mayormente expansivo la monmorillonita y los demás en secuencia al menor valor, siendo el cuarzo no expansivo. En nuestra sesión anterior habíamos mencionado la diferencia, o presentado la diferencia entre los comportamientos peak, crítico y residual, con este gráfico mostrando, digamos, una secuencia de comportamiento en términos del esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, que puede generar una cierta confusión. Así que preparé por lo menos para uno de los casos este gráfico que podría contribuir a colaborar con la definición de ciertos aspectos del comportamiento en términos de la carga peak, o perdón, de la resistencia, de las condiciones de resistencia, desde la peak hasta la residual. Entonces, si yo tengo un gráfico en el cual, esto es un gráfico real en un suelo, digamos con unas características entre arcillosas y granulares, y calculo la curva esfuerzo de formación, esto es esfuerzo de formación o corte de formación, ¿ya? Lo que vamos a tener entonces es, en este caso, una respuesta peak claramente definida, con una bajada y después como una segunda bajada. Este suelo, al tener un comportamiento bastante rígido en el inicio,
un PIC claramente definido representaría un suelo duro o un suelo denso o normalmente o preconsolidado si es que estamos hablando de una arcilla. Si yo paso esta información a lo que corresponde a la respuesta de resistencia, lo que nos vamos a encontrar es una condición de resistencia PIC, una condición de resistencia crítica y una condición residual. La PIC evidentemente es la máxima carga que soporta el suelo. Cuando ustedes dicen si un suelo resiste harto o poco, no se refieren a cuánta carga resiste en términos de esfuerzo. O sea, yo no digo el suelo resiste tantos kilos, salvo que esté hablando de una zapata. En una zapata yo podría estar diciendo, esa zapata con ese ancho y ese enterramiento resiste tantos kilos. Pero eso es otra cosa. Pero si yo estoy hablando del material, independiente de su uso posterior, sea un muro, un talud o una zapata, la condición PIC yo la parametrizo en términos de mis propiedades del suelo, que particularmente en el caso de la resistencia al corte son el Φ y el C. Entonces, cuando yo evalúo el estado de esfuerzos en función de lo que ocurre en el máximo nivel de esfuerzo posible o en el máximo nivel de corte, eso es lo que denominamos la condición de esfuerzo PIC. Post falla, o sea, post rotura del suelo, lo que vamos a encontrar es una condición de Φ crítico que se produce cuando la deformación sigue aumentando, pero el volumen de la muestra en el ensayo no se ve modificado. Por eso le llaman condición a veces de volumen constante. Eso lo vamos a ver reflejado más directamente en el gráfico de deformación volumétrica versus deformación axial, donde la curva de deformación volumétrica se va haciendo constante independiente del nivel de deformación axial. Y cuando la deformación acumulada es muy grande ya, que sería la condición residual, que dicho sea de paso habíamos hablado de que se evaluaba principalmente para condiciones forenses, digamos, de situaciones que ya se haya generado una falla y que tiene que ser a muy grande deformación, por lo tanto ensayos convencionales regularmente no lo miden, necesitamos un ensayo más del tipo corte torsional y demás, entraríamos en la condición residual. Entonces, si yo paso este gráfico al anterior, que veíamos, el que generaba las dudas que comenté, entonces voy a tener son envolventes de rotura. Entonces, la envolvente de rotura es la evaluación o la comparación de los estados de esfuerzo de una combinatoria de corte y esfuerzo normal. En este caso estoy graficando tau versus sigma. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una condición donde yo podría representar tres envolventes o diferentes envolventes de rotura. Entonces voy acá a comparar cada una de ellas. Si yo calculo mi envolvente de rotura, es decir, mi tau versus sigma, para tres muestras diferentes con tres presiones de confinamiento diferentes, cuando saco los valores de mi condición PIC, voy a obtener una envolvente PIC, es decir, la pendiente de esta línea va a ser el Φ PIC y el intercepto va a ser el C, que pudiese uno llamarle un C PIC. ¿Ya? Si lo obtengo del estado de esfuerzos correspondiente a la parte crítica o a la parte de volumen constante, pues vamos a obtener una envolvente también que es a partir de la cual obtenemos el Φ crítico. Y si lo hacemos a partir de los estados de esfuerzo en la condición residual, pues evidentemente vamos a obtener la condición de Φ residual. Sin C. Post falla, si ustedes se fijan, el C se pierde. El C es 0 o muy cercano a 0. Antes de la falla puede tener cohesión también si corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En términos de los estados de esfuerzo, yo iría hasta la condición PIC. Post falla me empiezo a devolver a crítico y posteriormente a residual. Eso es lo que ocurriría. Entonces, en un suelo muy denso, lo que vamos a obtener es que el Φ residual va a ser el menor valor, el crítico el que le sigue y el PIC el mayor valor de todos. Y la envolvente de rotura también, para que lo sepamos en el caso particular de los suelos densos, es una envolvente que es un poco curva. Por eso es que el primer gráfico no es que esté chueco por error, sino porque la envolvente tiende a una cierta curvatura y uno idealiza la respuesta con una línea de tendencia, a lo cual uno, por ejemplo, en este caso, uno insisto, con ensayos de datos reales, uno estaría hablando de un Φ de 39, con la no linealidad incorporada, un crítico de 31 y un residual de 26 grados en este tipo de material. ¿Qué ocurriría si el suelo no está denso o está muy suelto?
Pues lo que va a pasar es que, como mencioné hace un ratito, no va a haber un pic definido, sino que yo voy a ir con una curva directamente llegando hasta la condición crítica, o sea, me iría con un gráfico que no alcanza a tener un preestablecido, sino que me voy con una secuencia de a poco, voy a tratar acá de rayarla. También busco acá la pluma. Entonces yo me iría más bien es con una condición de este estilo y llegaría por acá. Eso es lo que ocurriría en un suelo muy suelto. Entonces, en un suelo muy suelto, lo más seguro es que el phi-peak esté muy cercano al crítico y muy cercano al residual. Esa diferencia no se va a ver tan marcada. En relación a los parámetros de resistencia al corte y su magnitud o los tipos de parámetros que vamos a tener, a nivel general, nosotros tenemos phi y c, con todas sus modalidades, pero phi y c. El tema con estos parámetros es que no son parámetros constantes ni propios exclusivos del material. Es decir, va a depender del nivel de deformación al que esté sometido, del tipo de material, de las condiciones de drenaje, de cómo estamos ensayando el suelo, si en condición triaxial o de formación constante. Todas esas cosas influyen en mi valor. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál uso? Pues justamente ese es el punto clave del proceso de selección para mi problema en particular. Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, uso PIC crítico residual. Bueno, si estoy diseñando, lo que me interesa es estar alejado del PIC. No me interesa en ningún caso estar con un nivel de deformación posterior al PIC. Quiero estar mucho antes del PIC, por lo tanto el PIC es el punto de referencia para evaluar ello. Estoy saturado. Tengo corto y largo plazo. Tengo suelo granular. No importa tanto corto y largo plazo. Tengo suelo arcilloso. Sí importa corto y largo plazo. Entonces, todos esos parámetros hacen que nosotros tengamos un conjunto de propiedades que dependen de muchas situaciones. Si queremos catalogar de cuál es el parámetro que uno le pudiese acuñar una cierta condición más a la mineralogía o a la distribución de los granos, quizá el parámetro más cercano a constante y muy entre comillas sería el phi crítico. Ese sería el que uno podría decir que es un poco más constante y que uno podría decir que es más propio de la mineralogía del suelo. Pero en cualquier caso, si uno lo requiere usar, lo va a tener es que calcular. Entonces no hay que hablar de parámetros absolutos en términos del ángulo de fricción o de la cohesión, sino más bien es qué suelo tengo, qué condiciones de drenaje tengo, para qué lo voy a usar, y qué nivel de deformación estamos trabajando. Y ahí entonces yo digo, perfecto, el parámetro que debo seleccionar es este parámetro. Esto acá incluido. Entonces las condiciones de drenaje afectan la resistencia del suelo debido a qué cosas. Entonces las opciones son el proceso de consolidación, los efectos de la succión, la humedad del suelo, la densidad y ninguna de las anteriores. Y aquí andamos repartidos y ganó en términos porcentuales el proceso de consolidación seguido de la densidad. Ya, las condiciones de drenaje afectan la resistencia al suelo, claro que sí, o sea, por lo cual claramente tienen que afectar y dependen, voy a mencionar, digamos, cada una, de la densidad del suelo. La densidad afecta la resistencia al corte del suelo completamente, pero no afecta, no es por las condiciones de drenaje. La densidad afecta en sí mismo, pero las condiciones de drenaje afectan la resistencia por la densidad, no. Puedo tener corto y largo plazo independiente de sus condiciones de densidad, por lo tanto, la densidad no afecta en la variable. La humedad en corto y largo plazo, no, porque finalmente cuando hablamos de estas condiciones de drenaje es que hay drenaje de agua, es decir, que hay salida del agua y por lo tanto estamos hablando de un suelo que está saturado. Efectos de la succión aplica un poco lo similar a la humedad. La succión afecta la respuesta del suelo, pero en un suelo que está drenando no hay succión porque estaríamos trabajando en una condición saturada. ¿Y qué es lo que afecta efectivamente el corto y largo plazo? Absoluta y rotundamente el proceso de consolidación. Recuerden que en términos de comportamiento, o sea, la consolidación es un proceso de formación, pero en términos de comportamiento, lo que se está generando en el proceso de consolidación es un incremento de presión de poros. Y ese incremento de presión de poros varía en el tiempo. Entonces, ¿si tiene relación directa con la resistencia? Claro que sí, porque finalmente cuando yo tengo ese incremento de presión de poros,
pues lo que se me está generando es una reducción del esfuerzo efectivo. Y el esfuerzo efectivo es la resistencia del suelo. Entonces, si tengo reducción del esfuerzo efectivo, va a tener un comportamiento diferente cuando ese incremento de presión de poros está presente o cuando ese incremento de presión de poros se ha disipado 100%. Cuando se ha disipado 100% ese proceso, ese incremento de presión de poros, pues cuando la consolidación ha culminado. Entonces, si la consolidación ya culminó, pues el proceso entraríamos en un escenario ya de drenaje, que es lo que llamamos largo plazo. Entonces, el proceso de consolidación es fundamental. Por eso nosotros hablábamos de calcular el tiempo de consolidación y siempre hablamos de la consolidación. Todo esto en un escenario de un suelo fino, en un suelo con permeabilidad baja, en el cual haya una diferencia entre uno y otro. Claramente, en un suelo granular, el efecto de la consolidación es ínfimo, porque el tiempo de consolidación, si pudiésemos acuñarle un tiempo a un suelo granular, pues sería prácticamente instantáneo. Entonces no habría un proceso donde haya una variación del incremento de presión de poros en el tiempo.